y pues mes del año. Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a este miércoles 6 de diciembre, ya empezando el último mes del año. Estoy súper feliz de estar por acá y hoy tenemos una invitada muy especial. Es la primera invitada, digamos, internacional que tenemos aquí en el programa de Aquí y Ahora, y también por eso mismo vamos a tener el apoyo, la ayuda, la colaboración, la contribución de Ale, que es una traductora que nos va a hacer favor de ayudarnos con todo este tema del idioma. Y pues bueno, recuerden, ¿no? Soltar su cuerpo, estar aquí presentes, vivir este momento plenamente, conectarse con ustedes mismos y piensen qué les gustaría de este momento. Hoy vamos a hablar de un tema muy diferente que nunca hemos tocado aquí en el programa de Aquí y Ahora, que es entidades. Y de eso nos va a hablar Lalet. Así es que ya se las voy a presentar. Hola. Hola. ¿Cómo están? Lalet, ¿cómo estás? Ale, bienvenidas a este su programa Aquí Ahora desde la Ciudad de México. Muy bien. So happy to be here. Thank you so much. Muy bien, muchas gracias. Estamos felices de estar aquí con ustedes el día de hoy. Ay, muchas gracias. Gracias, Ale, y gracias, Lalet, por estar aquí. Lalet, me gustaría que nos platicaras, bueno, le decía yo al auditorio que eres la primera invitada internacional You are the first international people presenting into the program. y me gustaría que nos pudieras platicar de ti. And we would love to hear something about you. Oh my God. First, let me say thank you for being the first one. It's such an honor. Primero quiero agradecerte muchísimo. Qué honor que sea yo la primera entrevistada internacional que tengan ustedes en su programa. Qué increíble. Yeah. Well, you know, my career has taken me down a lot of different avenues. Mi carrera me ha llevado por diferentes caminos. My first road was to become a doctor and be a doctor for children. Ok, el primer camino que empecé a seguir era, yo iba a ser médico, un pediatra. Yeah. But then, you know, life changed and I pursued a business background instead. Pero ya sabes, la vida cambia y entonces elegí mejor tomar un camino de negocios. Yeah. The last 35 years of business has opened so many doors around the world. Los últimos 35 años, estos caminos que elegí de hacer negocios me han abierto muchísimas puertas. And almost 12 years ago, I found the tools of access consciousness. Y hace casi 12 años me topé y encontré las herramientas de Access Consciousness. And the last 10 years have been traveling around the world, sharing business tools and other tools with different communities and different people. Y los últimos 10 años he estado recorriendo el mundo, compartiendo diferentes herramientas con Access para el uso de nuestra vida diaria y también en los negocios. And currently, I'm opening a wellness center in Dubai in just a few months. Y actualmente estoy a punto de abrir un centro de bienestar en Dubái. Wow, wow, me encanta todas estas ideas y noticias y siento que tienes muchísimo que compartirnos a todos nosotros. I love the idea that you're doing all of this, and I perceive that you can have so many things to share with us. Oh, yeah, we could have many different kinds of conversations today. Sí, vas a ver que vamos a poder tomar diferentes pláticas y de diferentes cosas el día de hoy. Muy bien, y cuéntame, ¿ahorita en dónde te encuentras? ¿En dónde estás? Right now, where are you? I just arrived to Mexico City this morning. Acabo de llegar a Wow. la Ciudad de México esta mañana.
I was in a castle outside of Torino for the last week. Estuve en el castillo de Casalborgone, ahora de Turín, pasé una semana ahí. Wow, muy bien, pues bienvenida a México. Este país es maravilloso y nos encantará tenerte aquí. So welcome to Mexico. This is a beautiful country and we are very glad that you're here. Can I tell you, the last 15 years, I've been coming to Mexico at least a couple times a year. Me gustaría compartirte que durante los años pasados, por lo menos he estado en México una vez. And each time it's been better than the last time. Y cada vez se pone mejor. The people, the food, the nature, Mexico is such a welcome for our bodies, you know? Las personas, la comida, las ciudades, cada vez se ponen mejor. Siempre es algo súper nutritivo para mi cuerpo estar aquí. Wow, me encanta, Lalete. Muchas gracias, gracias por compartirnos esto. Y pues bueno, ya adentrándonos al tema muy interesante de este programa, que es hablar de las entidades, cuéntanos cómo llegaste a esto y cómo ha sido tu trabajo con las entidades, con el tema de entidades. Thank you so much for sharing all this information. And let's go into the topic. No, what has been for you going into the world of entities? Well, you know, most of us don't recognize that we've been playing with entities our whole lives. Mira, muchos de nosotros, Talinn, no nos hemos dado cuenta que desde siempre hemos estado en contacto con el mundo de las entidades. If we're playing in nature and in gardens and parks, we already have spirits of the earth that are playing with us. Si estamos afuera, en la naturaleza, en el jardín, en el campo, nosotros ya estamos en contacto con las entidades de la tierra. Now, entities can also be a business, the consciousness of a business. Las entidades también pueden ser la conciencia de un negocio. Now, some of us also grew up with what we called imaginary friends. Oh, quizá alguno de nosotros crecimos con nuestro querido amigo imaginario. And so often we can have loved ones as like the celebration of the dead. Y muchas veces también estamos en comunión, como por ejemplo el festejo del Día de los Muertos para nosotros aquí en México. Yeah. And once we start to actually recognize this, we can use it as a conversation and a play. Y una vez que empezamos a reconocer esto, podemos empezar a jugar con estas entidades. Wow, me parece maravilloso cómo lo comentas porque suena muy neutral. Y en México, y creo que la mayoría de las personas cuando piensan en entidades, es algo que da miedo, algo que está fuera de tu control y que fuera de ayudarte o contribuirte, te puede asustar o dañar. Make it seem so natural and neutral because here in Mexico, we're very used to talk about entities and we feel afraid about them. And the way that you are telling us, it gives us a different space. Yeah. Most of us grew up with families who learned to be afraid. Muchos de nosotros crecimos con familiares que nos enseñaron pues a tenerle miedo a las entidades. But once we start to find some tools, some pragmatic tools to assist us, it can be so much fun. Pero una vez que encontremos unas herramientas pragmáticas y las utilicemos a nuestro favor, puede ser sumamente divertido. Yeah. Because, see, most of us fear what we cannot see. Porque muchas veces lo que nos da miedo es lo que no podemos ver. But you don't see the air you breathe and your body breathes. Pero no nos da miedo respirar el aire que respiramos y aún así lo hacemos. We have even more sensitivity
that is even greater than what we see. Tenemos mucha más sensibilidad de lo que percibimos, de lo que podemos ver. My first experience was actually about 25 years ago when I started to play with my house. Mi primera experiencia fue hace como 25 años que empecé a jugar con mi casa. I realized I could have this communication because my house also has its own consciousness. Y me di cuenta que podía tener esta comunicación porque mi casa tiene su propia conciencia. Yeah. Okey, ¿y qué encontraste en la conciencia de tu casa? ¿Qué te pedía? ¿Qué te decía? O no sé, tal vez algo extraño estaba pasando. What did you find with this consciousness with your house? Was it talking to you or did you find anything there? Yeah. So it started with me perceiving certain parts of the house, like more heat or more cold in certain rooms. Empecé a percibir en algunos lugares de la casa un poco más de calor o un poco más de frío. Yeah. And then when I started to learn that houses communicate energy in a different way, Y cuando aprendí que las casas te comunican energéticamente de diferente manera, yeah, and ways that we can clear the space to be the space for us, not old energies. y podemos como hacer esta limpieza de la energía de la casa para tener una energía nueva y no quedarnos con la energía vieja o que sea más antigua. My house became my best friend. Mi casa se convirtió en mi mejor amiga. It would tell me all the ways it wanted to become beautiful. Me decía todas las maneras en cómo convertirse más hermosa. But also, the more beautiful my house became, the more things contributed to me and my life and my family's life more too. Y mientras más hermosa se ponía la casa, esta energía nos contribuía a mí, a mi familia y a mi vivir. Do you know that house I sold in less than 1 day and had 8 offers? Y la Wow. casa el día que la vendí en un solo día y tuve más de 8 ofertas por la casa. Guau, qué maravilla. Y puedo imaginar, ¿no? Lo confortable, lo feliz que fuiste viviendo ahí. Y no sé, me gustaría preguntarte si fue difícil dejar ir esa casa, ese espacio. With what you are sharing with us, I can feel that you had a good time there. Was it difficult for you to let go of the place? You know, it was at first, but I knew we outcreated living there and my future was asking for something different. Al principio sí fue un poco difícil, pero al final estaba yo sobrecreando mi vida y ya quedarnos ahí no iba a darme mayor contribución. And with that communication was also gratitude, how much I adore this house, and also letting it know now is time for me and my kids to create something different. Y bueno, pues tuve muchísima gratitud por esta casa y ya sabía que para mis hijos y para mí era importante seguir adelante y continuar por otro camino. Now we made it be beautiful from every single room, and so the new owners were very happy, actually. La pusimos guapísima y los nuevos dueños pues estaban muy contentos con con la casa. Yeah. Wow, me encanta. Y me gusta que nos compartas esto porque es tomar conciencia de que los espacios, los lugares tienen una energía a la cual pues llamamos entidad. And I like that you're sharing with us that these spaces, it's actually an entity and everything is an entity. Yeah. And, you know, even our businesses, this radio show has its own consciousness. Ya. Incluso los negocios, ¿no? Este programa de radio tiene su propia conciencia.
Sí, totalmente estoy consciente de eso y me gusta esta idea porque como te decía, en México creemos que las entidades tienen que ver con fantasmas o personas de tu familia que fallecieron o niños que fallecieron en el lugar, en tu casa y que andan por ahí rondando y no tenemos la idea de que es la energía de la casa, de la In propia Mexico, casa. in Mexico, we believe that entities are the people that have no body with them, that are like ghosts going around the houses hunting. And we don't realize that entities is the energy that we can perceive everywhere and with everything. Now, entities can be people who no longer have a body. También, obviamente, las entidades pueden ser personas que ya no tienen cuerpo. But most of the time, we see it in the movies that they're in the house wanting to scare everybody. Pero muchas veces lo que vemos son como estas películas donde están los fantasmas tratando de asustar a las personas. Like the example in my house, the energies that were left behind was a very old couple that owned the house from the beginning, when the house was built. Como por ejemplo, la experiencia que yo tuve con esta casa que te platico era de la energía de una pareja que fueron los que construyeron la casa al principio, ¿no? Entonces está esta energía pues como muy antigua. Yeah. So the body wasn't there anymore, but the entity didn't know it died. It was still hanging around. Aunque ya no sabía esta pareja que ya no tenían cuerpo, todavía seguían dando vueltas por ahí, no sabían que ya no estaban pues con este cuerpo físico. See, with tools, we can communicate and we can help them go towards the light. Y con estas herramientas lo que podemos contribuir es hablar con ellos y que se vayan a la luz. But a lot of times they're trying to talk to us, but if we're afraid, we try not to listen. Y muchas veces cuando se quieren comunicar con nosotros, cuando nos quieren hablar, nos da miedo y entonces nos cerramos y no queremos escuchar. And what I love is to empower people with tools so it's not scary anymore, but it becomes a fun communication. Y a mí lo que me encanta es empoderar a las personas a saber lo que saben y poder tener esta comunión con las entidades. But the earth is an entity too. Pero, ¿sabes? La Tierra también es una entidad. It's talking to us all the time. Nos Yeah. habla todo el tiempo. Your business talks to you all the time. Igualmente tu negocio te habla todo el tiempo. So if we allow ourselves, we can use it all to our advantage. Entonces, nosotros podemos utilizar todas estas herramientas a nuestro favor. Sí, y creo que, bueno, me gustaría que nos compartieras una de las principales cosas que podemos hacer para empezar a conectar con las energías de estas cosas, lugares, proyectos, que me imagino es estar conscientes de que tienen una energía. Okay, I would love that you could share with us this idea that what is like the principal thing that you would like to share about the awareness we can get about talking with the entities. Our bodies communicate nonstop. Sabes, nuestros cuerpos no paran de comunicarnos cosas. Our bodies receive information from energies, from the future, from the earth. Nuestros cuerpos reciben comunicación del futuro, del presente, de la tierra. And sometimes we have headaches, Y algunas veces tenemos dolor de cabeza or we're a little nervous, o estamos un poquito nerviosos or we don't feel good, o no nos sentimos bien. but it's actually an energy trying to talk to us. Pero es una energía tratando de comunicar y de decirnos algo. So yesterday I was at the airport in Istanbul. El día de ayer estaba en el aeropuerto en Estambul. As soon as I got to the lounge for the airlines, Y tan pronto llegué a la sala de espera en el aeropuerto, I started to get some headache.
me empezó a doler la cabeza. And the first thing I asked was, what is this? Y lo primero que pregunté es, ¿qué es esto? Yeah. Is it mine? ¿Es esto mío? Yeah. Somebody else, something else. ¿De alguien más o algo más? And then I realized there was a lot of entities who were trying to talk to me. Y me di cuenta que había muchas entidades queriéndose comunicar conmigo. Now, normally I don't have any headaches, Normalmente la cabeza no me duele, but it was one of the ways my body was giving me information to, voila, here they are. pero de alguna manera mi cuerpo me está comunicando de, mira, tarán, aquí estamos, ¿no? Yeah, and Talk to the Entities is a special program with Access Consciousness. Y hablando con las entidades es un programa especial de Access Consciousness. And we share tools to how to communicate, but also to help them go. Y tenemos estas herramientas que nos ayudan a comunicarnos con las entidades, pero también nos permiten dejarlas ir y que se vayan. Can I share that tool here? ¿Podría compartir esto aquí con ustedes? Sí, claro. Okay, Yes, please. cool. So, one of the first things I say is just relax. Una de las primeras cosas que yo digo es, relájate. Yeah. We just say, hello. Say hello. Simplemente decimos, hola, ¿no? Hello, Saludamos. Hola. And then, hi, who are you? Hola, ¿quién eres? And who are you before you took over this body? ¿Quién eras antes de que tomaras este cuerpo? Who are you before that? ¿Quién eras antes de eso? Who are you before that? ¿Quién eras antes de eso? Who are you before that? ¿Quién eras antes de eso? And who will you be in the future? ¿Y quién serás en el futuro? You may now go. Have way too much Ahora, fun. ahora puedes irte, diviértete mucho. Yeah. Wow, qué fácil. It's easy. Wow, that was easy. When last one, there's more to it, but this is an easy version of being able to share here. Esta es una versión fácil y rápida que podemos compartir con ustedes. Cuando las personas están listas para irse, puede ser así de sencillo. Because see, what we remind them is that they're not just who they were in this last lifetime. Okay. Porque lo que le recordamos es que no fueron solamente la persona en esta vida. And we give them choice to release whatever's still holding them here. Y les damos como esa chance de que puedan soltar a lo que aún se están aferrando aquí. But do you know, just with this one clearing, I know so many people who stopped having illnesses. Y mira, con este simple enunciado aclarador, que así le llamamos nosotros, las personas han dejado de tener muchísimos malestares. This is what I use when I'm in a hotel room and there's a lot of energies around. Esto lo utilizo muchísimo en los hoteles a los que llego porque hay mucha energía alrededor. And I'm in a hotel room almost every week of the year. Y por lo menos estoy una vez a la semana en el hotel durante todo el año. Viajo muchísimo. The difference is majority of the time it's just they're asking you for help. La mayoría de las veces lo único que te dicen es que, o que requieren de ti es tu ayuda. But some also come because they want to contribute to you. Aunque algunos de ellos también quieren venir y contribuirte. Some come because they want to, like the energy of a new business might also come to talk to you. También puede ser que se presente la idea de un nuevo negocio, la energía de un nuevo negocio que quiera comunicarse. Most of the time, we don't know it's an energy talking to us. We're just like, I just had an idea. Muchas veces no sabemos qué es qué es este negocio queriendo hablar contigo, pero dices, wow, me llegó esta idea, ¿no? Ok. No, solo quería preguntar, porque justo mi pregunta era, ¿cómo podemos saber
que un nuevo negocio nos está buscando o que una entidad nos quiere contribuir? In which way can we recognize that the business entity or another entity is calling us or talking to us? Just an idea? Yeah. Well, there's a lot of tools with a lot of questions to get you to become more familiar with the difference. Hay muchas herramientas donde utilizamos muchas preguntas para que puedas reconocer la diferencia. One of my favorite tools is light and heavy. Una de Okay. mis herramientas favoritas es ligero o pesado. When it's light, it resonates true for you. Generalmente cuando algo es ligero, resuena contigo que algo es cierto. But when it's heavy, it usually doesn't resonate true. Y cuando algo es más pesado, generalmente no resuena que algo es verdadero para ti. Sería como una mentira. So when you get an idea, ask, is someone here? Entonces, cuando te llegue una idea, pregunta, ¿hay alguien aquí? Are you here to cooperate and create something together? ¿Estás aquí para cooperar y para que creemos algo juntos? When you're in nature, the nature entities talk to us too. ¿Sabes? Cuando estamos en la naturaleza, las entidades de la naturaleza también nos hablan. When you lay down on grass or put your feet on the grass, they're just tickling you and saying hello. Cuando te acuestas en el pasto o estás descalzo y tus pies tocan el pasto, te hacen cosquillitas y dicen, hola, aquí ando. Doesn't that feel good to your body? ¿No se siente maravilloso en tu cuerpo esto? Yes, this energy is like cosquillas. Sí, esta energía, sorry, Esto. this energy is like tickles, ¿no? They're tickling your body. But what if they can tickle without you being in the middle of the woods? Pero ¿qué tal si te pueden hacer cosquillitas sin que tú tengas que estar adentro en el campo o en el bosque? What if they're here whenever we say come? ¿Qué tal si simplemente con decirles, ven, se pueden presentar y estar contigo? Wow, sería maravilloso. Y lo podemos lograr estando conscientes, ¿no? De esta And, energía. and the way we could do it is just being conscious about that. Yeah, yes. There's many tools to relax and to allow the gifting and receiving. Sí, hay muchas herramientas que nos ayudan a dar y recibir. Yeah. Ok, y relajarnos es muy importante. Sí. Ok. ¿Ibas a decir algo, Lalet? You were going to say something else? No. Oh, No. I'm sorry if I interrupt you. That's okay. We could have conversation for days about this. ¿Sabes? Yes, Es I que know. podremos tener conversación y platicar de esto durante días enteros. One of my most favorite things to do is to talk to businesses. Una de mis cosas preferidas es hablar con los negocios. Invite the earth, invite the businesses, and let's play. Invitar a la tierra, a los negocios y vamos a darle, vamos a jugar. Yeah. And create. Yes. Y creer. Love it. Thank you very much. Lalet, sé que, bueno, gracias por toda esta información de entidades, pero también hay un tema que es muy tu tema, que es la vagina consciente, y también me gustaría que nos hablaras de eso. Thank you so much for bringing all the entities to the table, but there is also a specialty that you manage very well, which is conscious vagina. Can you talk a little bit about it? Yes, I would love to. Conscious Vagina got started in 2016 when I was facilitating a program about the voice. Mira, Vagina Consciente se creó esta especialidad en 2016 cuando yo estaba dando una clase que se llama La voz correcta para ti. In this 3-day class, we
we utilize a lot of different activities to get people more relaxed speaking, having more confidence. En esta clase que dura 3 días y medio, hay muchísimas actividades que usamos para que las personas se empiecen a relajar, tengan mucho más confianza y puedan hablar en público. And also being able to find places where maybe the people have locked their voice in their body. Y a lo mejor también encontrar estos lugares donde muchas veces hemos encerrado nuestra voz en alguna parte de nuestro cuerpo. It might have been a moment when they were a little kid and someone said, "Stop talking, shut up." Puede ser un momento cuando eran chiquititos o éramos chiquititos y que alguien te decía, hey, cállate. Or, when they were at school, the teacher said something. O cuando estaba en la escuela y la profesora decía alguna cosa. Or something in their relationship. O algo en sus relaciones. Yeah. So that weekend, for men, women, and children, I kept facilitating all the places they lock their body in their sexual organs. Y ese fin de semana estuve facilitando a hombres, a mujeres y a niños donde se había quedado atorado esta energía en sus órganos sexuales. So it actually became a joke that I needed to create a class called The Right Vagina for You. Y entonces esto se convirtió como en un chiste que tenía yo que hacer una clase que se iba a llamar La vagina consciente para ti. Ok. Now, it kept showing up in my private sessions with people, and I decided I have to talk to the founder of Access Consciousness about this. Y se seguía mostrando en todas mis sesiones con diferentes personas particulares, en mis sesiones particulares, y dije, pues tengo que hablar con el fundador de Access Consciousness acerca de esto. His name is Gary Douglas, and we were in Costa Rica at lunch. Y su nombre es Gary Douglas, estábamos en Costa Rica y bueno, pues hablé con él durante la comida. I said, Gary, it keeps coming up in my classes to talk about vaginas. Can I do a class called something about vagina? No sé, Gary, se me viene presentando esto que tengo que dar una clase. ¿Estaría bien que yo hable de las vaginas de alguna manera con algún nombre? Now, Gary's very pragmatic. Gary es súper pragmático. Yeah. He taps into the energy to make sure it's going to create greater futures. Él siempre se acerca a la energía para ver si va a crear un futuro más grande o más grandioso. And he doesn't say yes if it was going to be something about separating men and women. Y nunca va a decir que sí si es algo que separe a los hombres o a las mujeres. So he told me, go do it. Entonces me dijo, ándale y hazlo. So we started with an introduction class, and then people kept asking for more. We went to 1 day, people kept asking for more, so we did a 2.5 day. Entonces empecé con una introducción de las clases, después se hizo una clase de un día, después se hizo la clase de 2 días y medio, porque la gente seguía pidiendo y pidiendo más. It's a program to really embrace all parts of our bodies with no more judgment. Es un programa para abrazar absolutamente todas las partes de nuestro cuerpo sin ningún tipo de juicio. Yeah, because, certain parts of the body become taboo in many cultures, including Americans and Mexico. Porque, bueno, muchas veces algunas partes de nuestros cuerpos se convierten en tabú en Estados Unidos o en México o en cualquier lado del mundo. But when we honor our body completely, we're healthier, more confident, we can create differently. Pero cuando incluimos a nuestro cuerpo, podemos contribuir con absolutamente todo. Yeah. So, I have one question. Cuando tú hablas de la vagina, a mí me lleva a pensar en las mujeres, pero entiendo que esto es una energía que es para tanto hombres como mujeres.
When I hear the name, it takes me to vaginas that includes only women. But I know that this is like an energy that includes men and women. Men are always welcome and love this class. Los hombres siempre son súper bienvenidos a esta clase. Les encanta. Yeah. And some people, they come because they have different things going on with their bodies. Algunas personas que llegan a la clase es porque tienen algún tema con sus cuerpos, Like pain, they can't get pregnant, or, there's some health related things going on. ¿no? Que tienen dolores, no pueden embarazarse o simplemente algo de salud que tienen por ahí. Some come just for fun. Algunos nada más vienen para divertirse, por But- diversión. What I've found is people leave more confident, like being more confident with their bodies. Pero lo que he visto que sucede después de la clase es que las personas se van con mucha más confianza en ellos y en su cuerpo. Like some men have shared with me, they have an easier time even talking to their mom, their sister, their girlfriend. Like it's different talking to women. Algunos de los hombres que han estado en la clase me han expresado que ya comunicarse con su mamá, con la novia, con la esposa, con sus hijas, lo pueden ver desde otro punto de vista, desde otro ángulo después de facilitar esta clase. I see people who stop fighting with their bodies and have greater communication and communion. He visto personas que han dejado de luchar con su cuerpo y que han tenido muchísima más comunión con él. And when we actually include our bodies, the business grows. Y cuando incluimos a nuestro cuerpo, crece, el negocio crece. Some people who took classes even in Mexico now have podcasts. They're more vocal in the community as well. Algunas de las personas que han tomado clases conmigo, unos mexicanos, ya tienen hasta podcast, se han vuelto mucho más grandes con todo y su voz. Yeah. Y es que el cuerpo tiene tanto que comunicar, ¿no? Y una de las principales, pues justamente es la voz. And the body has so much to communicate, and one of the things is the voice. Totally. Yeah. Y bueno, pues me gustaría también que nos platicaras si vas a estar facilitando en México estas 2 clases o cuáles son tus planes aquí en México. I would like to know what are your plans with the classes here in Mexico. Yeah. So definitely the talk to the entities is one class. The conscious vagina is another class that we're offering while I'm here in Mexico. Exactamente, estamos ofreciendo 2 de estas clases. La primera, como ya platicamos al principio, es hablando con las entidades y la segunda es vagina consciente. ¿Y todas las personas pueden incluirse o hay requisitos? Do we have any prerequisites for any of them? So for the introduction classes, there are no prerequisites. Para la introducción, la clase de introducción, hablando de las entidades o vagina consciente, no requerimos absolutamente nada. Cualquier persona del público puede venir, inscribirse y atender las clases. Yeah. And then if people are interested in going beyond the intro, then there is going to be a prerequisite. Y si estas personas están interesadas en continuar, con, por ejemplo, hablando con las entidades, la siguiente clase después de la intro se llama comienzo, o para vagina consciente, después de la intro es el día y medio de vagina consciente, hay un prerequisito. Ok. Which Pues is the bars, right? Que sería la clase de barras, which would be a bars class, right? For the beginning. Solamente se requiere para, como prerequisito para después de la introducción de la clase de hablando con las entidades, sería una clase de barras, también de Access Consciousness. Bueno, podrían después preguntarte a ti o nosotras qué sería eso. Para la clase de página consciente no se requiere nada. Ok, y bueno, ahorita estamos
Pues todavía nos quedan algunos minutos de programa y mientras me gustaría que también nos dijeras si hay edades, no sé, porque por ejemplo los niños pueden conectar mucho más fácil con su cuerpo, ¿cierto? I don't know. We still have a few minutes left, and children be invited to the classes because they might perceive better than grown-ups. You know, all my classes, kids love to come. ¿Sabes? Los niños adoran venir a mis clases. I even have some classes, the teenagers say, my mom's not coming, but I'm coming. Tengo muchas clases que dicen los adolescentes, mi mamá no viene, pero yo sí vengo. So, with the talk to the entities, kids under the 15, if they come with their parents, they can have the class for free. Para jóvenes de 15 años para abajo, si vienen con sus papás, la clase para ellos puede ser gratis, Yeah, and the same for conscious vagina. igual para la consciente. Mhm. And then 16 and 17 pay half price. Y después, jóvenes de 16 o 17 años tienen el costo de mitad de precio y arriba de 18 años, bueno, ya se consideran adultos, entonces ya pagan precio completo. And do you know, for conscious vagina, I've had many classes. Mom came with daughter. Y he tenido, por ejemplo, para la clase de vagina consciente, unas clases súper lindas que ha venido la mamá y la niña y la hija. Yeah, like teenagers, like 40-year-olds. Adolescentes o de 40 años. Y me imagino que eso también ayuda a mejorar, bueno, ya nos dijiste que todo, pero también la comunicación entre mamá e hija. And you said previously that that helps with communication, but also the communication between the mom and the daughter. Yeah, definitely. It could, you know, most of us don't realize we are not really communicating, we're talking at each other. Muchas veces no nos damos cuenta que no nos estamos comunicando, sino simplemente nos estamos hablando unos a otros. Yeah. So, one thing I found is when we stop judging our bodies, Una cosa que descubrí es, dejamos de juzgar a nuestros cuerpos, there's such softness in the way that we interact with others. nos volvemos muchísimo más suaves en la manera de interactuar con los demás. There's a very different honoring and gratitude that comes out, you know? Y sale o sobresale honrar mucho más a los demás cuerpos y a ser mucho más agradecidos con los demás. Wow, me encanta la energía porque literalmente la percibo, ¿no? Y estoy así como muy expandida de escuchar que puedan existir este tipo de cursos que te conectan más con tu cuerpo y con esa parte genital que de pronto en nuestra sociedad es muy oculta. And I love the way that we can relate to this topic because sometimes it's especially with these organs, it's like covered. We don't talk about them a lot. Yeah. But you know, I will tell you, I started this mission with Conscious Vagina in 2016, and people are now talking more and more about vaginas. Sabes, yo empecé hablando de esta clase en el 2016. Conforme ha pasado el tiempo, muchas más personas están hablando de sus órganos sexuales y de las vaginas. I've been to so many countries where it's not spoken about, and it just changes everything. He estado en muchos países de los cuales no se habla acerca de esto, pero hay un cambio muy grande cuando se empieza a hablar. Yeah. Sí, me encanta toda esta información y tu energía, porque aparte se ve una luz bonita en ti y que tienes mucho que compartirnos. I love that we're talking about it and your energy and the light that you shine and give to us. It's very, very nice. Oh, gracias. Y Lalet y Ale, me gustaría que nos compartieran
fechas específicas de los cursos y también, pues, todas las redes sociales o dónde puede la gente comunicarse con ustedes si están interesadas en tomar alguna clase. Por supuesto, con muchísimo gusto. Yo le voy a ayudar a Lale a decir toda la información para no estar duplicando. Lale ya está aquí en México. Las clases empiezan el 9 de diciembre, ¿ok? Con la introducción de Hablando con las entidades de 7 a 9 de la noche, ¿ok? Después al día siguiente, el 10 y 11 de diciembre, le llamamos lo que sería Hablando con las entidades el comienzo, que ya llegamos a un poquito más a profundidad, a tocar más herramientas. Esta clase sería de 4 de la tarde a 9 de la noche y el 12 de diciembre, curiosamente, el Día de la Virgen, tenemos la clase de Vagina Consciente. También la introducción es de 7 a 9 de la noche y al día siguiente tenemos la clase entera sería un día y medio porque la introducción viene junto con la clase, que es de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Todo esto en un lugar en Polanco, en la calle de Julio Verne. No sé si podamos dar el número o el nombre del Sí, lugar. claro. Ok, el lugar se llama Agora Luchis y está en Julio Verne 2830 en Polanco. Ok, para contactar a Lale, en sus redes sociales se llama Global Wellness for All. Está así en Instagram y también en su página web. Y yo estoy como Ale Aroche en Instagram, me pueden mandar un día y feliz de la vida pueden contactar conmigo y yo les puedo dar cualquier tipo de información. Ok, muy bien, maravilloso. Tengo una duda que aquí nos está surgiendo, si las clases introductorias tienen costo. Sí, ambas clases tienen costo. ¿Puedo decir el costo? Sí, adelante, claro Ok, que sí. el costo para la clase de Hablando con las entidades es de $100 y la clase introductoria de Vagina Consciente son $220. Obviamente se pagan en pesos, pero tomamos el tipo de cambio dependiendo cuándo pagues. Si vas a pagar ese día, pues al, día al tipo de cambio que esté en el día de la clase. Ay, perdón, no escuché bien, Eh, $220. $220 para la clase de Vagina. Vagina Consciente y $100 para Hablando con las entidades. Ok, muy bien, perfecto. Pues muchísimas gracias a ambas por este espacio, por esta información que nos dieron tan interesante de entidades y de este tema tan nuevo para nosotros que es Vagina Consciente. Thank you so much for having us on the program. No, the other way around. Thank you for coming to the program to let us know about this. These topics that we haven't had the chance to have before. Well, thank you so much. I'm so grateful for you, and I'm grateful for all of your listeners who got to learn a little bit more about this today. Gracias a todos por podernos permitir platicar un poquito más de esto y darse también a ustedes la elección de conocer que hay mucho más allá. Claro que sí, muchísimas gracias a todos los que se conectaron en este miércoles. Les mando un abrazo enorme. Tienen toda la información. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanle a la LED o a Ale, que están completamente dispuestas a darles información de lo que requieran. Y pues yo me voy feliz con esta información de entidades que la verdad a veces tomo conciencia y a veces se me olvida, pero cada vez es algo que se queda más en mí, en mi cuerpo. Gracias por la contribución, Lalet. No sé si quieras, Alex, y traducir algo de esto para Sí, Lalet. claro. Por supuesto. Thank you so much for being here. I sometimes I forget to connect with my body and have this connection, but with you and with this chat, I'm going to be doing it more and more. And thank you for showing this to everybody here. Amazing. Thank you so much. Our bodies are really incredible. De verdad, gracias a ti mil gracias a ti, de verdad, Talinn, por tenernos en tu programa, por darnos la oportunidad de que las personas conozcan a Lale, conozcan su energía, se puedan acercar y pregunten, si tomo esta clase, ¿cómo va a ser mi vida el próximo año? ¿Cómo va a ser mi vida en 5 años? ¿No? Y a lo mejor si les es ligero, nos va a encantar tenerlos con nosotros.
Muchas, muchas gracias por Perfecto. darnos el chance de estar aquí. Muchas gracias, gracias a las 2, les mando un beso y nos vemos el próximo miércoles en otro programa de Aquí y Ahora. Bye, bye. Gracias. Gracias por acompañarnos. Te espero en la siguiente emisión y no olvides estar aquí y ahora.